Y bueno, llegamos así a la parte final de este tratado, de esta reflexión que les quería hacer del complicado problema que tenemos que solucionar, porque no puede ser que no lo solucionemos, de la salvación. En esta última parte eh, quiero tratar un poco lo que son las soluciones y remedios para los problemas que vimos en las partes anteriores. Y este es el mapa que se nos presenta de entrada. Vamos a revisar un poco cuáles son las premisas teológicas, el problema de la razón de ser de la vida, desearlo, amar, disfrutar, en fin. Vamos primero a poner las premisas teológicas por las cuales esto que decimos de que es importante salvarse es esencial para nosotros. Primero, Dios revela a todos sus profetas antes que nada suceda, es decir, todo lo que está pasando a nosotros, a nuestro tiempo, a nuestro mundo y lo que ha pasado en este mundo a lo largo desde que fue creado, no ha habido nada que Dios no lo haya anunciado antes. Y no nada más lo anunció con los profetas, digamos, católicos, sino también partes de ellos los ha anunciado a través de, digamos, profetas o voceros que no son católicos. Por ejemplo, eh, los reyes de Oriente sabían parte de que iba a venir un Salvador al mundo y no eran precisamente católicos ellos. Los griegos sabían que iba a venir un Salvador al mundo y no era precisamente porque sus pitonisas y demás fueran católicos. Ah, entonces, el asunto es que Dios es creíble en lo que anuncia. Eso no quiere decir que sea fácil interpretar lo que Dios nos avisa, sino que nos hace que debemos de pensar que para poderlo interpretar correctamente necesitamos precisamente que Dios nos ilumine. Y eso implica que nosotros dejemos de lado nuestro ego, nuestro autoexaltarnos a nosotros mismos, rebajarnos a la explicación de Dios, es decir, Dios, tú explícame esto porque yo no lo entiendo. Y es un asunto de actitud. Bueno, segundo punto. De lo anterior se desprende que Dios siempre nos muestra el reglamento de la FIFA antes del partido. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no echa a andar el partido y después durante el partido nos dice, oye, ¿en qué creen? Había una regla que se llamaba eh, el, el fuera de lugar y se la saca de la manga a la mitad del partido. No. Dios avisó desde antes cuáles eran las condiciones con las cuales iba a jugar el partido de la salvación. Y no se la saca de la manga a medio partido cosas nuevas. Es decir, el mismo reglamento que nos aplica Dios a nosotros en este siglo XXI se lo aplicó a los católicos del siglo I y a los que vivían con la ley natural antes de ello, los trató con la misma medida. ¿Por qué esto es importante? Porque no hay modo en que Dios cometa una injusticia a la hora que nos juzga a cada uno de nosotros. Nos juzga según el conocimiento que nosotros tengamos tanto de Dios como de la moral como de todo. Y juzga la honradez o la legitimidad con la que nosotros buscamos ese conocimiento. Si Dios nos determina o nos dictamina que nosotros nos hicimos mensos o tontos a nosotros mismos y intentamos hacerlo tonto a Él, no queriendo saber las cosas, pelas, estás en outside, eso es penalty, eso es fuera de lugar y ahí te va el castigo del reglamento, es decir, el castigo ya estaba en el reglamento desde antes, no hay modo que se lo saque de la manga. Luego, nos dice San Agustín que nadie se condena sin su propio consentimiento. ¿A qué viene esto? Toda persona humana que esté condenada en el infierno, y también los ángeles, saben que hubo un cierto momento y un cierto modo
en el que esa persona prefirió, es decir, fue consciente de que decidió no hacerle caso a su conciencia. Y por lo tanto hizo el propósito o tuvo conciencia de que estaba yendo en contra de lo que su propia conciencia le decía, es decir, prefirió matar la voz de su conciencia para que no le diera la lata. O bien prefirió no enterarse, es decir, yo no quiero saber, me vale Wilson las consecuencias, no quiero saber. Que esto es muchas veces asunto del ego. Nos dice también San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Obviamente no se refiere aquí San Pablo a que sobreabunde la gracia santificante, sino la gracia actual, donde Dios nos está llamando a que, oye, espérate, no son las cosas así, tienes que hacer las cosas de otro modo. Entonces, toda persona que se haya sido condenada, no lo fue porque Dios lo haya dejado de su mano y no le haya mandado las luces para que caminara en reversa y pudiera hacer algo para salvarse. Esto tiene que ver con que a quien más se le da, más se le exige. Es decir, sobre esto me quiero regresar un poco más adelante porque esto nos mete a nosotros en un verdadero problema. Una regla que debemos de tener en cuenta es que lo más probable es que se muera como se vive. Entonces, si una persona murió alejada de Dios, una persona vivió alejada de Dios, lo más probable es que muera alejado de Dios. Afortunadamente no es esta la regla, sino que tiene excepciones. El problema es, ¿por qué voy a apostar yo por una excepción que no sé si la mereceré o si tendré la voluntad de intentar generarla, cuando puedo intentar hacer las cosas, digamos, tranquilamente mientras tengo razonablemente vida por delante? Y otra premisa importante, y a partir de aquí empezamos a buscar las soluciones, es, primero, no hay nadie que se vea o que justamente se pueda ver a sí misma como una criatura justa o como un ser justo. Lo primero que tenemos que aceptar es la realidad. Un amigo mío decía, con la realidad no te puedes pelear. Y el punto es que nosotros nos pasamos peleando con la realidad el 90-95% de nuestra vida. Aceptemos, somos criaturas caídas. Punto. Y sobre esta base de que soy una criatura caída, es que debo intentar solucionarlo. Es decir, nadie soluciona lo que no está descompuesto, nadie arregla el coche que no está descompuesto, pues lógicamente. Entonces, mientras no aceptemos que somos criaturas caídas, ya estamos mal, porque estamos nosotros viviendo una falsa realidad sin tratar siquiera de justificarla, de arreglarla. Entonces, el punto al que voy es que nadie se salva sin haberlo deseado explícitamente. Entonces, a fin de que nosotros podamos intentar salvarnos, lo primero que tenemos que aceptar es que esta salvación, dado que somos criaturas caídas, nos va a implicar necesariamente un esfuerzo contra la corriente. Es común que veamos en la vida, o que nos haya pasado a nosotros mismos, estudiantes que pasan de grado, es decir, que pasan las pruebas finales, sin mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenían abundancia de dones naturales como inteligencia, capacidad de concentración, buena memoria, etc. Entonces, el haber transitado simplemente por las clases sin mayor esfuerzo les valió lo suficiente como para pasar al examen final. Sin esfuerzo prácticamente. ¿Por qué? Porque lo suplían con sus habilidades innatas con las que Dios los dotó. El punto es, no hay modo que pasemos el examen final de la vida sin que nos hayamos esforzado a lo largo de todo el curso. No hay modo. Estoy hablando de criaturas racionales ya como nosotros. Un niño recién nacido, bautizado, y que gracias a Dios fallecía en ese momento, o que porque Dios lo permite fallecía en ese momento, pues la libró perfectamente sin mayor esfuerzo de su parte. No es nuestro caso. Nosotros ya tuvimos una vida de pecado,
Ya tuvimos una vida, muchos de nosotros, de conciliares, y una vida de teístas, y una vida con muchas cosas que no teníamos que haber hecho. Entonces no hay modo que nos pasemos el resto de nuestra vida nadando de muertito y que nos salvemos. Ok. Luego, ¿por qué debemos de intentar nosotros salvarnos? Porque si no lo logramos, sabiendo lo que sabemos nosotros, la vamos a tener muy complicada. Y dado que Dios nos hizo seres racionales, tenemos que entender que todo acto de maldad deliberada es un acto irracional. Satanás nos inculcó la absurda idea de que tú serás más tú mismo si te rebelas contra Dios. No es cierto. Todo acto de rebelión contra Dios es un acto irracional. Entonces, por lo menos intentemos ser racionales, y el ser racional implica que nosotros intentemos hacer las cosas siguiendo una lógica, y la lógica de la salvación es muy simple. Eres una criatura caída, si no te esfuerzas siguiendo mis mandamientos, dice Dios, es decir, si no sigues lo que yo te digo, te vas a perder, y te vas a perder de un modo en el que no habrás ganado nada. Satanás puede ser que esté orgulloso de reinar en el infierno lejos de Dios, pero ¿de qué le sirve a él reinar en el infierno lejos de Dios si está condenado a sufrir por la eternidad? Entonces vamos empezando por el comienzo. La razón de ser de la vida es que esta vida es solo una prueba. O sea, olvídate de que esta vida es para que la disfrutes, olvídate que esta vida es para que tú afirmes tu ego, olvídate que esta vida es para vivirla, olvídate que esta vida es para que la disfrutes en tus términos y condiciones. No, esta vida, su única razón de ser es que es una prueba para que Dios te conceda la verdadera vida en el cielo o no. Y dado que esta vida es solo una prueba, todo instante de tu vida está siendo videograbado, si lo quieres ver así, y toda esa película se te va a pasar en tu juicio. No sé si recordemos las típicas series policíacas americanas donde aquello de todo lo que diga podrá ser usado en su contra, tiene derecho a guardar silencio, bla, 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 bla. Entonces, aquí el asunto es que todo lo que hagamos en la vida podrá ser usado en contra nuestra si no lo hicimos bien. Entonces, esta vida es solo una prueba, cuya función o razón de ser de esta prueba es determinar si eres apto o no para la vida eterna. Es decir, tu razón de vivir no es mejorar este mundo, tu razón de vivir no es que te pruebes a ti mismo, tu razón de vivir no es que te desarrolles a ti mismo, no es que te satisfagas a ti mismo, no es que te triunfes en este mundo. La única razón de la vida es determinar si eres apto para la vida eterna o no, es decir, si eres un fiel reflejo de una criatura de Dios, como Dios quisiera que fuéramos a su imagen y semejanza. Y nuestro problema es que nosotros solemos trastocar los medios en finalidades en sí mismas. ¿Por qué? Porque creemos primero que la vida es para vivirse, es decir, convertimos a la vida en una finalidad en sí misma. No, la vida no es una finalidad en sí misma. Los medios que tenemos en esta vida, como la procreación, como la comida, como el abrigo, como el dinero, como todo lo que tenemos, lo convertimos en finalidades en sí mismas, y como no podemos servir a dos amos, servimos a esas finalidades convertidas, a esos medios convertidos en finalidades, y los hacemos nuestros dioses o nuestras razones de vivir. Entonces tenemos que entender que la vida es solo una prueba, y la razón de ser de esta prueba es determinar si somos aptos para la vida eterna.
Y esta es una prueba que debemos de pasar a pesar de que esta sea contracorriente. Es decir, lo facilito sería rodar cuesta abajo, impulsados por nuestra naturaleza caída. Pero no, para salvarnos debemos de ir en contra de nuestra naturaleza, en contra de nuestro ego, en contra de nuestro deseo de nadar de muertito, que eso es lo que nosotros entendemos que es nuestra naturaleza básica. ¿Por qué? Porque somos unos seres caídos que tendemos, si nos sueltan, al mal. Y nosotros intentamos convencernos a nosotros mismos de que somos básicamente buenos, no matamos a las abuelitas, no robamos, no le hacemos mal a nadie, somos buenos, básicamente buenos. Sí, tendemos a hacer las cosas a nuestra manera, pero eso no significa que sea malo. El asunto es que al hacerlo así, estamos dejando de lado a Dios para intentar satisfacer lo que nosotros creemos que es bueno. Entonces, para fin de que nosotros podamos intentar salvarnos, es indispensable que nos esforcemos para ello. Si nosotros caminamos por la vida nadando de muertito, es por lo menos dudoso que nos podamos salvar. Y yo digo que es imposible. Ahora bien, ¿debemos nosotros de meditar lo suficiente en la salvación como para que hagamos lo suficiente o lo necesario para ello? ¿Qué quiero decir con esto? Yo he conocido personas que, por ejemplo, padecen un problema cardíaco y el doctor les prohíbe las comidas con grasa, las comidas irritantes, los esfuerzos físicos extenuantes, etcétera, etcétera, las preocupaciones excesivas, etcétera. Y estas personas resulta ser que no aman lo suficiente la vida como para intentar ir contra su gula, intentar ir contra su costumbre de comer en exceso pastelitos y Coca-Colas y cafés y todo eso. O sea, prefieren y seguir fumando, etcétera. O sea, yo he conocido gente que muriendo de un cáncer de pulmón no quiere dejar el cigarro. No, es como si estuvieran amarrados a los vicios. No aman lo suficiente la vida como para dejar todo eso que les va a costar. Sí, les va a costar, pero va a traerles beneficio. Entonces, lo primero que tenemos que amar es amar lo suficiente la salvación, el bien que ello nos va a dar. ¿Y cuál es el bien? Por lo menos la autoconservación eterna, como para que intentemos dejar el pecado, los malos hábitos, lo que sea, y dediquemos nuestra vida a intentar salvarnos. Ahora bien, un pensamiento importante es que si el hombre no se pudo generar a sí mismo, es decir, somos criaturas generadas por Dios, ¿qué demonios nos hace pensar que podemos conservarnos y preservarnos a nosotros mismos? Yo no me creé a mí mismo, por lo tanto no puedo buscar en mí mismo la fuente de mi propia conservación. Entonces la tengo que buscar en un agente externo a nosotros. Y ese agente externo a nosotros es el ser que nos dio la vida. Y no fueron mis padres fueron el medio, pero el que me dio la existencia, el ser, es Dios. Entonces, si no es en Dios, no voy a encontrar los medios para preservarme a mí mismo. Entonces, aunque fuera por una razón egoísta de preservación propia, debo de intentar el salvarme. Leí hace poco que la conciencia es el instinto de conservación del alma. Y porque el alma quiere vivir, es que nos está recriminando todas las cosas que nuestra conciencia nos recrimina. Entonces, el punto es que si yo acepto que soy una criatura, mi primer deber es estarle agradecido al ser que me creó. Y ya de ahí puede ser que sea ese el germen de mi salvación. ¿Por qué? Porque entonces no voy a ver al ser que me creó como el mandamás que me impone penas
y leyes irracionales para que yo las intente seguir y robándome mi felicidad en ello. No, todos ellos son engaños que nos presenta el ego, finalmente el demonio. Ahora bien, me quiero dirigir a los que estamos en este asunto de intentar salvarnos. Voy a hacer un zoom intentando mostrar todo. Denme un segundo. Zoom. Zoom out. Aquí tenemos el mapa general. Y vamos a intentar expandirlo para hacer una rápida revisión. El problema de la salvación, nuestro principal enemigo por el lado inicial es nuestra propia psicología. Y junto con eso, junto con nuestra psicología caída, se nos vienen toda la serie de males iniciales, los traumas, los problemas de que magnificamos nuestra percepción de nosotros mismos. Y todo ello es lo que Satanás logró infectar de las partes más profundas de nuestra psicología, de nuestro ego, para que perdamos de vista el amor de Dios. Probablemente muchos de nosotros tengamos mascotas y hacemos cosas por ellas. O sea, a mí me consta que las cuidamos, las valoramos, las mimamos, les conservamos la vida, los libramos de peligros. ¿Qué nos hace pensar que si nosotros tenemos ese amor por nuestras mascotas, y son seres irracionales, no hechos a nuestra imagen y semejanza, ni son criaturas salidas de nuestras manos? O sea, mi gato no salió de mis manos. ¿Qué nos hace pensar que Dios nos ama menos de lo que nosotros amamos a nuestras mascotas? Y hubo una frase que leí por ahí importante en estos días, donde Dios nos dice: oye, ¿por qué no confías en mí? Si yo extendí mis manos al que me iba a crucificar, ¿qué te hace pensar que no las extienda a ti, que pides mis manos para agarrarte de ellas? Entonces, señores, tenemos que intentar salvarnos por todos los medios, porque en ellos se nos va nuestra eternidad, y para ello nuestro principal elemento son dos cosas. Uno, estudiar a Dios, estudiar en el sentido no de analizarlo con lupa, sino de saber los motivos de Dios en cuanto a su amor a nosotros. Y segundo, lo que tendremos en el cielo. Y tercero, lo que padeceremos en el infierno si no lo logramos. O sea, entre estas tres cosas deberíamos de tener los motivos suficientes para que hiciéramos todo lo necesario para salvarnos. Con ello termino esa exposición, regreso a los asuntos normalitos la semana que entra y voy a hacer un comentario más aparte que quiero remarcar.